La luna nueva de Tauro, del 27 de abril del 2025, es una luna que cae a los 7 grados del signo de Tauro. Cada luna nueva es una semilla, es donde se une lo yin con lo yang, lo masculino y lo femenino, lo oscuro y lo claro. Las dos polaridades se unen y cuando se unen generan una semilla, un nuevo proceso. Esto sucede todos los meses, cada 28 días, cuando la luna llega a la posición donde está el sol. Y de acuerdo al signo donde se da esta conjunción, es decir, esta unión de lo yin y lo yang, pues va a tener un matiz especial, de acuerdo si el signo es de fuego, de agua, de aire o de tierra, o cuál es el regente de ese signo, nos va a mostrar la singularidad de esa semilla que se genera. Nuestro clásico de los jueves, hoy sin que nuestro querido Rafael Aragón tenía una vuelta personal que hacer, por lo tanto decidí, por respeto a nuestro querido Rafael, hacer el video solo, no invitar a otra persona. Me cuesta un poco más hacer un video solo, pero allá vamos. Vamos a por ello. Entonces, hoy quiero hablarles de la luna nueva del signo de Tauro que se hace el 27 de abril y como se hace en el signo de Tauro, el regente es Venus. Entonces, Venus es los aspectos que haga Venus, sus interrelaciones, más el grado donde se hace la luna nueva van a ser fundamentales para la interpretación de este evento. Lunas nuevas hay cada 28 días, por supuesto, pero donde cae el regente de la luna nueva y esos aspectos que va haciendo es único, es lo que hace singular el proceso. En este caso, la luna nueva se hace sí en el grado 7, pero Venus, que es su regente, está haciendo una conjunción con Saturno y con el nodo norte. Estamos hablando acá de los símbolos del destino, de los símbolos de la custodia que hace nuestro planeta Tierra de nosotros, Saturno. Por eso se decía que Saturno era eh, el protector de toda la sustancia. Los antiguos griegos, al mirar al cielo, veían que habían unas estrellas fijas y otras peregrinas. Y las estrellas fijas, que son las constelaciones, siempre estaban ubicadas en un sitio en unas épocas del año, mientras que las estrellas peregrinas eran eran los dioses, eran los planetas que se movían en relación a las estrellas fijas. Uno de esos planetas o estrellas peregrinas es Saturno, Cronos, que se mueve muy lento. Se demoraba llegar al mismo punto de esas mismas estrellas peregrinas más o menos 29 años. Por lo tanto, los antiguos griegos y romanos veían en Saturno el protector de todo el sistema, el viejo pies de plomo que iba lentamente para ir generando, cerrando la sustancia de todo el sistema, protegiéndolo. Por lo tanto, Saturno, a nivel ya de interpretación de nuestra carta natal, donde está ubicado, es aquello que nos protege. Por eso el miedo nos protege, pero también aquello que nos protege nos encarcela. También cuántas cosas no dejamos de hacer por miedo. La protección, que termina siendo a veces encarcelamiento o que termina siendo a veces negación de la propia vida por protegernos, es una de las funciones principales de ese Saturno. En este caso, esta luna nueva cae en una conjunción partil del regente Venus, en conjunción casi que exacta con Saturno y con el nodo norte. Los dos, tanto el nodo norte como Saturno, por un lado Saturno protege el destino, la sustancia, y por el otro lado el nodo norte abre las posibilidades para comernos la vida, es la cabeza del dragón la que se come la vida, la que prueba nuevas cosas, la que aventura los procesos para abrir nuevos destinos.
Y Venus está allí mediando entre este punto matemático, entre la cabeza del dragón y Saturno. Bueno, esta es la introducción a lo que vamos a hacer. Hoy en este programa, vamos a hacer unas generalidades de la luna nueva, mostrándoles el mandala, mostrándoles la hora en que se hace esta luna el 27 de abril. Vamos a posteriormente a mirarlo signo a signo, una interpretación psicológica y mitológica de lo que puede representar, a qué nos invita y a qué nos convoca esta nueva semilla que empezamos a plantar el 27 de abril. Y por otro lado, pues a extrañar a nuestro querido Rafa, que es el que hace ahí el repunteo que permite que haya una serie de sinergia, pero pues como no está nuestro querido Rafael, están, está el medio ambiente, está el destino, están ustedes a través del chat, que voy a tratar de estar mirándolo para ir complementando de pronto algunas cosas, sobre todo cuando se me vaya el hilo de la conversación. Muy bien, entonces voy a poner en pantalla la carta de la luna llena, perdón, la luna nueva. Este primer gráfico que estamos viendo aquí en pantalla tiene que ver con AstroSeek. AstroSeek es el software que recomiendo, es una calculadora muy poderosa, es gratuita, es por internet, entonces sirve para multiplataforma. Lo pueden ver desde celular hasta computador, Mac, PC. Y lo que vemos aquí es la fecha y hora según el GMT, que GMT lo que significa es Greenwich Meridian Time, es decir, el tiempo universal medido desde la Tierra cuando se hace la unión, o sea, cuando la luna llega a donde está la posición del Sol. Esto se da en el grado 746 del signo de Tauro, y se da el 27 de abril a la hora universal a las 19:30, hora universal. Este gráfico que vemos en pantalla es muy bonito porque nos ayuda a ver. Saco el lapicito este que nos permite dibujar por aquí. Sí, nos ayuda a ver dónde cae la luna en este grado a los 7:46. Está la fecha del 27 de abril del 2025 a las 19:30. Aquí es donde dice GMT, Greenwich Meridian Time. ¿Sí? Y estas líneas que vemos así como que esta irradiación que hace la luna es lo que nos permite reconocer dónde se hace aspecto. ¿Sí? Entonces, aquí vemos, lo agrandamos tal vez otro poquito para que se vea un poco mejor cada uno de estos simbolitos, a ver si nos deja. Sí. Observemos cómo está el punto donde se hace la luna y cómo irradia y a dónde irradia en este esquema nos muestra cada uno de los aspectos que hace. Un semisextil, por ejemplo, o un sextil. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es el objetivo de este gráfico? Pues que muchas veces preguntamos, ay, y a mi pequeño ombligo, ¿cómo le va a caer esta luna nueva? ¿O a qué me invita? ¿Sí? ¿O qué se me activa? O esta palabra que tanto nos gusta a muchas personas que usamos la astrología, es cómo me afecta esta luna nueva, ¿no? Entonces, para saber qué impacto o a qué invita o a qué convoca la luna nueva, pues podemos mirar dónde tenemos este grado 7 de la luna, cuál es la semilla que se va a plantar ahí en mi carta natal, en dónde está el grado 7. Y otra cosa que podemos mirar es qué aspecto hace a cualquier otro planeta natal de mi carta natal. Entonces, para eso son estas irradiaciones que hace el software acá, para mostrar que todo planeta que tengamos en Géminis o en Aries va a tener 30 grados, luego va a tener un semisextil, luego va a tener aspecto con la lunación. ¿Qué significa que tenga aspecto? Que ese planeta natal ve la lunación, la ve. Es decir, pongámoslo ya en términos más psicológicos y humanos. Cuando tú vas caminando por algún sitio de la ciudad y de repente ves a un familiar, veo a mi mamá.
veo a mi papá, veo a mi tío, veo a mi expareja, veo a mi ex, ¿sí? Veo a un enemigo o veo a un amigo, pues aspecto con él. Es decir, decido qué hacer con esto que estoy viendo, a esta persona que estoy viendo. Entonces, no sé, veo a mi ex, entonces salgo corriendo, por ejemplo, ¿sí? O veo un enemigo, o veo a alguien que le debo dinero, ¿sí? Pues voy y le pago. Ah, tan bonito, ojalá todo el mundo fuera así, ¿no? Eh, pero en todo caso, los aspectos lo que quiere decir es que te veo. ¿Sí? Entonces ya miremoslo a nivel astrológico. ¿Sí? Si la luna nueva está, vamos a tener una luna nueva el 27 de abril en el grado 746 del signo de Tauro, pues lo que haya a grado 746 en Aries o en Géminis está a semisextil, es decir, tiene un aspecto menor, pero se ve. ¿Sí? Lo que esté en el grado 7 de Piscis y en el grado 7 de Cáncer va a tener un sextil. Entonces se van a ver aspectados en sextil. Me estoy viendo con un amigo. ¿Sí? Lo que está a 90 grados, es decir, entre a los 7 grados de Acuario o a los 7 grados de Leo, pues se ven en una cuadratura, se ven en disonancia. Veo y la otra persona me debe algo. Necesito algo de la otra persona que no me lo quiere dar, pero lo veo, te chequeo, ¿sí? Em, o de la misma forma, los planetas que estén ubicados a los 7 grados de Capricornio o a los 7 grados de Virgo, pues entonces tienen un trígono. Entonces tienen una buena interacción. Me encuentro con mi partner, mi camarada, mi amigo, abrazo, hacemos sinergia. Y así pues con el quincuncio también pues me veo, pero entonces cada uno va por su lado. Sin embargo, al vernos encontrado, me inspira y lo inspiro para generar algo, cada uno por su lado, ¿sí? Y en oposición, pues entonces te veo y me complementas. Tú traes aquello que yo no tengo. Bueno, mm, esto, lo que quiero mostrar con este cuadro es que todos los planetas que estén ubicados en el grado 7, si es el grado 7 exacto, y acá vamos a ver en el gráfico que además de los radios que forma cada una de estas linecitas azules, verdes o rojas, también observemos cómo hay una, ay, que se me hizo mi lapicito, hay una franja en donde se forma el radio, ¿cierto? Si ven esta franja que está de aquí a aquí. Bueno, esto es lo que se llama el orbe en astrología. ¿Y qué es un orbe? Es decir, yo puedo ver a la otra persona cuando está en mi ángulo de visión, ¿sí? Pero si la otra persona, por más de que llegamos al mismo centro comercial, estamos en el mismo piso, o en la misma planta del centro comercial, pero no está en mi rango de visión, pues es como si no la viera, ¿de acuerdo? Es como no te aspecto, no te veo. ¿No? Eso mismo es esto se llama la orbe. Orbe. Si un planeta está en orbe, quiere decir que en este caso AstroSig da hasta 10 grados de orbe hasta lunación, ¿sí? Entonces quiere decir que si un planeta está más o menos entre el grado 3 de, de un signo hasta el grado, acá está asignándole como 13, ¿sí? Entonces da más o menos 5 grados de orbe para un lado y 5 grados de orbe para otro lado. Pues se van a ver, se aspectan. Te vi en el centro comercial y te grité y no me viste. Sí. Pero en cambio te vi y tú me viste. Cuando se llama que está partil, es decir, estamos haciendo un aspecto exacto. Tengo un planeta a los 7 grados de un signo zodiacal, pues entonces la luna nueva está invocando a ese planeta, lo está despertando, le dice, ven aquí, me ayudas, ven aquí, vamos a hacer juntos el plantar esta semilla. ¿Sí? Pero si un planeta está, por ejemplo, no sé, en el grado 20, en el grado 25, pues pueden estar en la misma planta, pero como no se ven,
pues no se llaman entre sí, no se ponen en trabajo entre sí. Entonces es un planeta que no estaría llamado en esta lunación, en esta luna nueva. ¿M? Eh, Esto con respecto a lo que son, esa es la teoría de los aspectos astrológicos, lo que estoy hablando, los aspectos. Vamos a quitarle todos estos términos astrológicos tan complejos, tan difíciles. Aspecto lo único que quiere decir es te veo, me aspecto contigo, doy fe de que existes. Y como te veo y te atiendo y tú me atiendes, entonces podemos trabajar en común. Podemos hacer o sinergia o podemos hacer guerra entre los dos, pero de todas formas, como nos vemos, pues se activa una dinámica mutua, eh, el principio relacional, ¿de acuerdo? Entonces, este cuadrito, este mandala, que vemos en pantalla se llama mandala porque es un círculo, porque tiene unas líneas, es un mandala, ¿sí? Pero también podríamos llamar este radix, es otra forma de decirle cuando ustedes leen literatura de astrología o ven un video de pronto dijo, el astrólogo dijo el radix, ¿qué es eso? Sí, no le temas miedo, es el mandala, es esto que estamos viendo en pantalla, y el radix de la luna nueva. ¿M? En este caso, pues, con la irradiación de los aspectos. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, este otro esquema que traigo al escritorio o a la pizarra, ¿sí? Pues ya es la luna nueva con los planetas. El radix, la carta natal, la carta astral o el mandala de la luna nueva. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá en pantalla? Pues a diferencia del otro Radix, que era solo la Luna, pues acá ya vemos todos los planetas que pintamos en una carta natal. ¿Sí? Planetas le vamos a decir al Sol y a la Luna también. Planetas. ¿Por qué? Para efectos prácticos. Porque yo sé que el Sol es una estrella y la Luna es un satélite. Sin embargo, en astrología les vamos a tratar de planetas por simplificar el tema. Entonces, este mandala que vemos en pantalla, este radix, observen que no tienen casas, es decir, no tiene líneas adentro. ¿Por qué? Porque estoy haciéndolo por AstroSeek, simplemente como si no estuviéramos en ningún lugar de la Tierra. Por eso no tiene casas. ¿Sí? Por eso no hay casas. Y por eso lo hacemos en algo que se llama eh, un zodiaco natural. ¿Qué quiere decir? Este es otro término, zodiaco natural. ¿Qué quiere decir? Pues que ponemos acá de entrada, pues al signo de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, y no hay casas, no hay casas, es decir, no están estas líneas acá adentro que dice casa uno, casa 2, casa 3, ¿sí? No hay nada de eso, simplemente este es un esquema que se puede llegar a hacer para saber dónde se hizo la luna nueva en Tauro, pero a nivel del cielo, sin casas terrestres. ¿De acuerdo? Entonces, esto que vemos es lo mismo, la luna nueva, que es la luna, esta es la luna, llegando a donde está el sol. La luna viaja a una velocidad más o menos de 2 días por signo del zodiaco, 2 días y 2 horas más o menos, y da todo un círculo a todo el signo del zodiaco en 28 días. 28 días se demora en dar todo el círculo. Pues bien, la luna llegó donde el sol, divino, porque es llegar lo femenino, lo yin, lo nutricio, lo receptivo, lo que acuna, lo que da vida, ¿sí? La luna, llega al sol, es decir, llega a la fuerza yang, al espermatozoide, a lo fálico, a lo directivo, a lo accionar. Ahora, esto no quiere decir que sea masculino y femenino, no quiere decir que esto sea una función de hombres o de mujeres, nada de eso. Y simplemente es una energía que tiene que ver más con lo activo y otra que tiene que ver más con lo pasivo. Y todos, siendo hombres o mujeres, independiente de lo que tengamos entre las piernas, todos tenemos una energía masculina y todos tenemos una energía femenina. Esto no es de género, nada que ver con el género, ni nada que ver con el sexo, ni nada de esto. Es dos energías. Una es una energía que se mueve rápidamente. La luna se mueve en 28 días y da un ciclo en 28 días. Y el sol, en cambio, ese mismo ciclo lo da en 365 días.
Una es una energía eh, didáctica, dinámica, movilizadora, y la otra es una energía un poco más pausada, ¿sí? Una es activa, otra es pasiva. Una es directiva, otra es receptiva. Entonces, cuando se unen dos energías, que es exactamente lo mismo que cuando cocinamos, por ejemplo, ¿sí? Necesitamos de unos ingredientes, de unas frutas, de unas verduras, de una proteína, ¿sí? Pero eso necesitamos accionarlo, por ejemplo, con el fuego, ¿sí? Entonces, podemos picarlo, podemos condimentarlo y todo, pero solo hasta que entra el fuego hace que se combustionen las cosas, salgan los aromas, salgan los sabores, los jugos, ¿sí? Y se cocine hagamos una gran cena, hagamos un gran plato, algo delicioso. Pues eso es lo que se hace en una luna nueva. La luna nueva llega a un punto porque se unen dos componentes que son aparentemente antagónicos, pero muy complementarios. Los dos son luminares, Sol y Luna. Los dos tienen el mismo tamaño desde la perspectiva de la Tierra. Eso es algo muy importante a tener en cuenta porque aunque el Sol es gigantesco, desde la perspectiva que tenemos acá en la Tierra, tiene el mismo tamaño de la Luna. Por eso es que se hacen los eclipses. ¿Sí? Y al tener el mismo tamaño quiere decir que es tan importante la energía espiritual, trascendente, visionaria, del Sol, como tan importante la energía material, terrestre, de las mareas, de los ritmos. Es tan importante lo establecido y lo visible a largo plazo como lo movible. ¿Sí? Es tan importante una visión completa de la vida como que somos proceso y que todos los días podemos ser distintos. Entonces, esas dos cualidades se unen en lo masculino y lo femenino y se genera un fruto, una semilla, algo diferente que van a hacer allí. Todos los meses tenemos una luna nueva y todos los meses esa luna nueva es una, un iniciador, un startazo, un start, ¿sí? Un inicio de esa zona de tu propio horóscopo natal, de tu propia carta natal. Es un punto que arranca, se dinamiza, se enciende el motor. ¿Sí? Porque se une lo femenino y lo masculino, lo yin con lo yang, y se activa esa parte de tu horóscopo. Entonces, todos tenemos en alguna parte de nuestro horóscopo al signo de Tauro, y ese signo de Tauro se vivifica en este momento con una luna nueva. Se pone en atención los dos luminares representados en nuestro rostro por el ojo izquierdo y el ojo derecho, esos dos luminares atienden una nueva situación. ¿Sí? Observen cuando tapamos un ojo, quedamos sin tridimensionalidad en la vida. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, tú tienes un problema, se te metió un mugre en el ojo, se te hizo un problema en un ojo, tú vas al médico, te tapan el ojo, te ponen un parche y lo primero que te prohíben es conducir un coche, un vehículo, un carro. Dice, no vayas a conducir. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque pierdes tridimensionalidad y debes tener cuidado si estás viendo solo con un ojo, que, pues porque no vas a ver bien los escalones, te puedes caer, porque no tienes esa tridimensionalidad. ¿Sí? Eso mismo pasa cuando llega el sol a la luna. Nos empieza a dar una tridimensionalidad de la vida en otros ámbitos. Empezamos a sentirlo, a vivirlo. Empezamos a darle conciencia solar y lunar, consciente e inconscientemente, a una parte de nuestro horóscopo natal, en este caso a Tauro. Y en este caso el grado 7 de Tauro. Entonces, si tenemos planetas entre el grado 3 de Tauro y el grado 13 de Tauro, más o menos, pues, ¿qué va a suceder? Pues que esos planetas toman relevancia. Los empiezo a ver la tridimensionalidad de eso que representa. De cada planeta representa una función humana. Entonces empiezo a sentir esa función en mí, o bien sea porque me duele esa función humana, o porque me falta, o porque me sobra, ¿sí? Pero en todo caso no pasa desapercibida y empiezo a trabajar frente a ello. Empiezo a decir, uy, ¿qué voy a hacer conscientemente con esto? ¿O qué no voy a hacer con esto? ¿Sí? Eh,
bueno, eso en el caso de que tenga un planeta representa una función humana, pero si no tengo planetas en esa zona, pues la zona de Tauro hace parte de mi esquema natal. En alguna parte tengo esa zona que representa el gusto, el placer, los 5 sentidos, la sensorialidad, el, el construir las cosas, eh, el orden, el método, la estrategia de construcción, el valor que le doy a las cosas en alguna parte y que no sea astrología y no sé en dónde tengo a Tauro. Es que no importa porque yo sé qué me gusta y qué no me gusta. Eso es Tauro. ¿Sí? Yo sé qué me hace feliz, qué me da placer y qué no me da placer. Y también yo sé cómo me valoro o cómo me infravaloro también. Todo eso es Tauro. ¿Mm? Y yo sé también qué recursos, con qué recursos cuento o con qué recursos no cuento. Todo eso es Tauro. Entonces, si sé astrología, pues puedo ver eso detectado en una parte de mi vida, diciendo, esto está en casa tal, en casa uno, en casa 2, en casa 3. Pero si no sé astrología, no, pues no necesito saber astrología para saber que yo valoro ciertas cosas, reconozco unos recursos que tengo, utilizo mis recursos o no los utilizo, o simplemente los dejo guardados en un banco debajo del colchón y así no utilizo para que no se me gasten mis recursos. Todo eso es Tauro, ¿sí? Em, Entonces la luna nueva pone en evidencia y le da tridimensionalidad a ese proceso de valor, de recursos, de todo ello. Entonces, ¿cómo vemos la singularidad de un evento astrológico? ¿Sí? Así como cómo vemos la singularidad de una carta natal. Cuando miramos una carta natal y decimos, tú eres Tauro, por ejemplo, porque naciste, bien sea en abril o en mayo, tú eres Tauro, ¿sí? Pero, pero es que todos los Tauros no son iguales. Hay una singularidad en tu Tauro, ¿sí? ¿Cómo vemos cuál es la singularidad de Tauro, de ese Tauro en especial? Pues hay algo que en astrología se llama los regentes. ¿Sí? O sea, cada uno de las estrellas fijas, cada uno de los espacios zodiacales, ¿sí? Son fijos, son unos espacios fijos, tienen un representante, tienen un emisario, eh, tienen un embajador, tienen una representación. ¿Sí? Cada uno de esas porciones de cielo tiene una representación. En un planeta de estos que se mueven, ¿sí? En una estrella peregrina. ¿Sí? En este caso, Tauro está representado por Venus, o sea, es su representante. Esto para entender un poco lo de las regencias es sencillo. O sea, yo soy colombiano, hablo español, castellano, con acento colombiano. Entonces no digo coche, sino digo carro. Sí. Entonces digo, tengo frío y me voy a poner una chaqueta. Y en México me dicen, ¿cómo se te ocurre ponerte una chaqueta para el frío? Porque es el saco. ¿Sí? Entonces me pongo un saco y en otras partes sería un jersey, jersey, ¿sí? Porque yo hablo colombiano, entonces yo soy un emisario colombiano, soy un embajador colombiano, de donde vaya, con mis palabras. Pues eso es un regente planetario. ¿Sí? Entonces, donde esté Venus, es donde va a estar Tauro. También donde esté Venus es donde va a estar Libra, porque tiene dos regentes. ¿Sí? O sea, mejor dicho, Tauro y Libra, su regente, su emisario, su embajador es Venus. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero saber la singularidad de un evento que sucede en Tauro. Quiero saber cuál es la diferencia de todas estas lunas nuevas. Todos los años se hace una luna nueva en Tauro. Pero ¿cuál es la diferencia del 2025? ¿Por qué es diferente esta luna en Tauro? ¿Sí? Pues simplemente lo que miro es el regente de la luna en Tauro. Y esto aplica también cuando ustedes hacen una interpretación astrológica de una carta natal. O sea, ustedes dicen, esta persona es Tauro. Entonces ustedes sacan todo su cartapacho que han estudiado con todos los astrólogos para decir Tauro es esto, aquello y lo otro, y no estás respetando la singularidad del individuo. ¿Cómo se respeta la singularidad del individuo? Pues tienes que mirar ese Tauro donde tiene a su Venus. ¿Sí? Normalmente Venus está o en el signo anterior, uno o dos signos anteriores, o en el mismo signo natal o uno o dos signos siguientes. ¿Sí? Entonces,
Hay tauros con Venus en Tauro, que son retauros. Sí. Hay tauros con Venus en Géminis. Hay Tauro con Venus en Cáncer. ¿Sí? Pero hay también Tauro con Venus en Aries y con Venus en Piscis. Entonces, prácticamente estamos hablando de que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco tipos de Tauro. Ya no es un solo tipo de Tauro. Entonces, el Tauro con Venus en Géminis va a ser más hablador, más comunicador, más comerciante. El Tauro con Venus en Cáncer va a ser más materno, más hogareño, más introvertido. Un Tauro con Venus en Aries va a ser más aventurero, va a ser a ser un buscador, un trotamundos incluso. ¿Sí? Un Tauro con Venus en Piscis va a ser empático, místico, trascendente y bastante sensible y bastante artístico. ¿Sí? Entonces hay Tauros de varias formas. ¿Sí? Y ahí es donde empezamos a respetar la singularidad del individuo y no simplemente generar conceptos eh, como plantillas. Eso, ahí la astrología se echa a perder un poco. Bueno, entonces, volvamos a nuestro tema del signo de Tauro. La luna nueva que se hace aquí a los 7 grados, pues inmediatamente debemos ver la singularidad del evento con el regente. Entonces, el regente está a los 28 grados, ¿sí? O sea, está de salida, 28 grados 29 de Piscis. Y este regente de Tauro estaba haciendo una serie de procesos impresionantes, ¿sí? O sea, acaba de hacer un Venus Star Point, ¿sí? Acaba de hacer una conjunción en retrogradación con Neptuno, con Saturno, conjunción que también hizo de ida, de regreso, y ahora está volviendo a hacer ya otra vez de ida, ¿sí? Porque esta Venus estuvo para adelante y para atrás. Hizo una Venus Star Point. ¿Esto qué significa? Un punto de estrella. Significó que se dio un beso con el Sol, se fusionó con el Sol, se quemó dentro del Sol. ¿Sí? Pasó de ser la Venus vespertina, es decir, eh, el lucero de la tarde, es decir, hace menos de mes y medio atardecía con Venus allá en el occidente de una manera preciosa, veíamos ese lucero, ¿sí? Y de repente se dejó de ver porque se combustionó con el sol para empezar en este momento. Si ustedes se levantan antes de que amanezca el sol, la ven de manera preciosa al oriente y entonces pasó a ser de la Venus vespertina a la Venus matutina. Está siendo el lucero de la mañana. Es una fuente de inspiración enorme. Mirar este amanecer, el cielo azuloso y Venus ahí en el oriente, y después vienen los colores rojizos del amanecer y ya Venus empieza a desaparecer. Es toda una magia que además la vemos todos los días, sí, pero el problema es despertarnos para verla, sí, porque a esa hora estamos muy dormidos. Em, Pero este proceso de Venus, ¿qué quiere decir? Que se combustionó, está en quema, hizo una quema de un proceso que ha venido haciendo y está renovada, está naciendo en las mañanas. Es como la doncella recién bañadita, linda, perfumadita, o sea, como con ganas de hacer el mundo, con belleza, con arte, ¿sí? Entonces tenemos en este momento a nuestra disposición a una Venus exaltada en Piscis, saliendo al amanecer, con toda esa fuerza del amanecer, y tocando a Saturno, al nodo, a Neptuno. ¿Sí? Entonces es una luna nueva poderosísima, ¿sí? Porque es el regente de la luna nueva. ¿Bien? Entonces vamos a ver qué significa esto, ya a nivel interpretativo. Una Venus Una lunación de Venus representa el gusto, el placer, Venus, desde Tauro, ¿sí? Pero también desde Libra, que es su otro regente, representa las relaciones. Entonces, unamos esto con Saturno, nodo,
y Neptuno. Entonces es algo así como la luna nueva está poniendo en evidencia la relación que tengo con el cuidado y la atención Saturno, cómo me cuido, cómo me protejo, ¿sí? Y con el destino, nodo norte, y también con el misterio, Neptuno. Eh, Empecemos a hacer ya el entretejido de la interpretación de estos símbolos. Cuando hablamos de relaciones, hablamos que existe un otro. Yo me relaciono con mi pareja, me relaciono con mis hijos. Entonces quiere decir que hay un otro y hay un yo. ¿Y cuál es el problema en las relaciones? Cuando tú empiezas a decir mi pareja, mi esposa, mi mamá, mis hijos, mis amigos, le pongo este pronombre posesivo mi. Y en ese momento se echaron a perder las relaciones. Iba a decir una palabra grosera, pero no. Se echó a perder las relaciones. No, no hay relación, porque cuando tú dices esto es mío, mi carro, tú dices yo con mi coche, con mi carro, lo vendo, lo presto, lo empeño, lo pinto, lo lavo, mi carro, tengo posesión de mi carro y hago lo que se me dé la gana con mi carro, ¿de acuerdo? O mi casa, pinto esta pared, la vendo, lo que sea, la hipoteco mi casa, es mío. ¿Sí? Pero cuando utilizamos el mismo pronombre posesivo, mi, me, mi, mi, en la pareja, entonces mi esposa, estamos volviéndolo un objeto posesivo en donde yo, si hablo de mi esposa, debo controlar mis posesiones para llegar a un objetivo, para mi destino y para mi bienestar. ¿De acuerdo? Entonces, se echó a perder la relación, porque entonces considero que si es mío, debería portarse así como si mi carro se comporta de esta manera, si se daña, entonces lo arreglo, o si ya no me gusta, lo vendo, ¿sí? Porque es una posesión. No sucede lo mismo en las relaciones, pero estamos acostumbrados a hablar de mi pareja en lugar de decir la relación de pareja, la relación con mis hijos, la relación con mis padres, la relación con. Cuando yo hablo de la relación, me doy cuenta que existe un otro. Y al darme cuenta que existe un otro que yo no puedo poseer, que yo no puedo mandar, controlar ni definir, cuando me doy cuenta de eso, empiezo a, digamos, a desmontarme eh, de la tristeza y la depresión que me da el que me haya discutido por esto, el que no quiera hacer esto otro, el que no soporte la orden que le doy, porque no me pertenece, porque cada uno hace lo que se le dé la gana, ¿sí? Porque no es una cosa mía, no está subordinado a mí. Entonces, lo que viene a ser precisamente una Venus en relación con Saturno, con el nodo y con Neptuno, ¿sí? Es empezarme a dar conciencia de que el destino no me pertenece, sino tengo una relación con el destino. Y en una relación, como en la relación de pareja o como en la relación con mis hijos o con mi familia, depende de un 50% que pongo yo y del otro 50% que pone el otro. Entonces, que la relación de pareja no me funciona porque siempre estoy esperando que el otro haga todo. Estoy, porque el otro además me pertenece y debería hacer esto.
debería hacerme desayuno, debería, no sé, debería arreglar mi casa, debería, ¿sí? Debería estar haciendo lo que en los roles desde el pasado están asignados al hombre y a la mujer, y debería hacer eso, ¿sí? Y en ese absurdo del debería, entonces, pues lo único que termino haciendo es frustrándome. Ahora, pasémoslo, saquémoslo de las relaciones de pareja o de familia a la relación que tengo con el destino que me rodea, con mi destino, con lo que sucede alrededor, ¿cierto? Entonces, empiezo a creer que el destino debería portarse de una forma específica conmigo. Y si no, el destino me decepciona. Estoy decepcionado del destino. No me dio ese trabajo que esperaba. No me dio esa pareja que quería. El destino se porta mal conmigo porque no me dejó ganar esa lotería. Entonces, sí, es similar a estar sugiriendo que mi pareja debería portarse de cierta forma, ¿no? O mis hijos deberían portarse bien conmigo, ¿ah? Porque es que yo me he portado bien con ellos y ellos deberían portarse bien conmigo. Sí, qué error, porque me pertenecen, ¿no? Porque me pertenecen. O sea, si yo a mi coche, a mi carro, le he metido dinero, reparaciones y todo, él debería no dejarme nunca varado. Sí, que entonces, de la misma forma, ¿no? Entonces, mi pareja debería portarse así conmigo porque yo mm, he invertido en tiempo y en recursos y todo, entonces ella debería, error tan garrafal, ¿no? O sea, que creer que somos dueños de alguien fuera, incluso creer que somos dueños de nuestro destino, ¿sí? Cuando en realidad, si empezamos a verlo desde lo relacional, empezamos a verlo con relaciones, tenemos una relación con las personas y una relación con nuestro destino. Y en esa relación yo pongo de mi parte mi 50%. En una relación hay 50% que viene del otro y 50% que viene de mí. Yo, si me preocupo, en este momento estamos más preocupados dizque de solucionar el 50% del cual no tengo control. Entonces queremos controlar a todos afuera. Queremos controlar el gobierno, los impuestos, el destino, la pareja, los hijos, y nos volcamos dizque, y además a sufrir porque ellos no son como deberían portarse en mis hijos, mi pareja, mi país, ¿sí? Proyectando todo eso, en lugar de ver que las relaciones comienzan desde adentro, desde mi propio 50%. Es decir, si yo estoy esperando que tengamos una buena relación cuando tú cambies, voy a tener una buena relación incluso con mi destino cuando mi destino cambie. Qué absurdo, ¿no? Voy a tener una buena relación con mi marido o mi esposa que es alcohólica cuando ella deje de ser alcohólica. Sí. Voy a tener una buena relación con mis hijos cuando ellos me llamen más y estén más en mi casita conmigo. Ay, sí, o sea, todo eso es absurdo, ¿sí? O sea, a lo que voy es que estamos casi siempre delegando del 100% de lo que hace una relación, estamos delegando ese 50% o casi que el 100% al otro para que sea el que cambie la situación. ¿Sí? Ahora, eso es muy infantil. ¿Sí? Y en este momento es una luna nueva que es con Saturno, Venus-Saturno, eso no es infantil. Entonces lo que está diciendo esta luna nueva es, empodérate de las relaciones que tienes con el destino y con la gente que te rodea. Primero que todo, no las veas como que son una posesión, sino es una relación. Y al tener una relación, entonces, hazte cargo de tu 50%. Hazte cargo si crees que el destino no te sonríe, pues entonces hazte cargo de tu 50%. ¿Cómo puedes ordenarte, ponerte métodos, ponerte pequeñas metas a cumplir
metas que se puedan llegar a cumplir dentro de ti mismo, lo que sí puedes controlar, ese pequeño 50%, ¿sí? Y vas a ver que la relación empieza a modificarse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú dices en una relación, ay, es que es el colmo, es que a mí me gusta que las personas lleguen puntuales, que mi pareja siempre llegue puntual, y le exiges al otro que llegue puntual y que haga esto y aquello, ¿sí? Eh, hazlo al revés, ¿sí? Entonces, no llegó puntual, no llegó a la hora que quería, que habíamos puesto una cita, pues inmediatamente tú trabajas sobre tu 50%. Ay, ¿qué puedo yo hacer por mí? Al no llegar esta persona, pues entonces me pongo en actividad, llamo a otra persona, me veo con otra persona, hago otro plan distinto y cuando llegue el otro va a decir, oye, ¿y no estabas? No llegaste a tiempo. Sí. Eso empieza a variar la relación. En lugar de quedarme en la crítica y en tratar de cambiar al otro, porque lo considero una posesión que debería cambiarse, inmediatamente empiezo a variar el paso. En una relación es como una danza, es como un tango, es como bailar con el otro, ¿sí? Si uno de los dos cambia el ritmo, el otro inmediatamente lo cambia. O bien sea, se va o ya no quiere bailar conmigo, o bien sea, se acerca más y se acompasa. ¿Sí? Entonces, ahí es donde está el tema también con la relación que tengo con el destino, ¿sí? En lugar de quedarme yo quejando de que no suceden las cosas como deberían suceder, porque todo me falta vida, me falta amor, me falta gente, me falta todo, ¿sí? Y estoy esperando que sean los otros los que cambien, pues me doy cuenta más bien que esto es una relación y que si yo cambio internamente, lo exterior empieza a compasarse al ritmo con el que yo empiezo a bailar este proceso, ¿de acuerdo? Entonces, para mí esta luna nueva, a esto es lo que invita. Ahora, esta es una invitación, esta es una semilla, esto no es una luna llena, esto es una luna nueva. Es decir, las lunas nuevas son portadoras de posibilidades, son invitaciones formales que se plantean sobre la mesa. La invitación formal en este momento es, ¿qué vas a hacer, Venus? ¿Cómo vas a valorar el destino, Saturno, la protección saturnina, el destino nodo norte, las posibilidades, la conexión con el misterio Neptuno? Pues eso es lo que está puesto sobre la mesa en este radix, ¿sí? Nodo norte, Saturno, al lado de Venus y Neptuno. Entonces, como Venus son relaciones y valoración, relaciones regente de Libra, valoración Tauro, ¿cierto? Entonces, lo que me está poniendo sobre la mesa esta lunación, esta luna nueva es cómo voy a iniciar una relación con el destino y con las personas que me rodean, no como una posesión. Ellos no me pertenecen, ni siquiera el destino. O sea, si ustedes se dan cuenta, todas las células que tenemos son prestadas por un instante en el tiempo. Todo lo que atesoramos, nuestros muebles, nuestros tesoritos del alma, todo es prestado. Y lo mismo, todas las relaciones vienen y van. O sea, todo absolutamente es prestado. ¿Sí? Entonces, si es prestado y más bien tengo es una relación, no tengo ningún tipo de pertenencia. Estas células son prestadas simplemente. Entonces, tengo una relación con mi cuerpo, una relación con el entorno, una relación con el mundo. Si empiezo a ver en esa relación que tengo con la gente, con el mundo y con todo lo que me rodea, empiezo a ser más eh, conciliador con esa parte. Empiezo a ver que tengo yo un 50% de este proceso, o sea, con el destino. Por ejemplo, esta charla, ¿sí? Yo digo, bueno, la preparo, leo, escucho, miro, tomo apuntes, ¿sí? Entonces digo, ya me preparé lo suficiente. Tengo mi 50% a tope.
Pero bueno, entonces Rafael me llama 12 horas antes, Juan Carlos, no puedo, necesito cuidar a mi papá porque la persona que lo cuida no está. Perfecto, ¿sí? Es decir, una parte, esa relación que tengo yo con el destino, pues, mm, digamos, no está como lo esperaba, ¿sí? Pero me da la posibilidad de que te preparaste, sí, listo, entonces, ¿qué más vas a hacer? Puedes hacerlo distinto, ¿sí? Es decir, tengo toda mi poder y mi control está solo en 50% de lo que yo puedo llegar a hacer. Más allá, no lo tengo. Pero si yo cuido de mi 50% que esté al 100%, si yo cuido haberme preparado, haber leído, haber mirado, ¿sí? Pues no importa lo que suceda afuera. Es decir, bueno, se cayó internet, listo, no importó porque hice una grabación y después la retransmito. No, que tampoco se cayó la cámara, pues no importa, lo hago en podcast, ¿sí? Y después lo retransmito, ¿sí? Lo que, de la forma que sea, el otro 50% es lo de menos y puedo surfear con ello, ¿sí? Pero si yo no cuido de mi 50% del que sí tengo control y poder, pues realmente no voy a lograr hacer nada afuera. ¿Mm? Lo curioso es que estamos acostumbrados a creer que las cosas se solucionan es afuera con un 50% del cual no tenemos capacidades. Mi mujer, cuando cambie ella y deje de darme tanta, tenemos el término que se llama cantaleta, que significa algo así como tanta, eh, ¿cómo lo pongo en términos más comunes? Em, Exigencias. Cuando deje de darme exigencias, cuando deje de darme órdenes la otra persona, ay, sí, voy a ser feliz, ¿sí? Cuando en realidad no estoy cuidando mi 50%. Tal vez recibo todas esas órdenes de la afuera, de la otra persona, porque yo no he sido capaz de hacerme cargo de mí mismo, ¿sí? Entonces, un poco la invitación con esta luna nueva, previo a, a esto nuevo que está arrancando en Aries, es hacerme más cargo de lo que sí tengo control y poder y dejar de elucubrar, dejar de soñar con que las otras personas, el mundo es el que tiene que cambiar afuera para yo ser feliz adentro. ¿Mm? Eso es falso, eso no existe, eso es infantil, ¿sí? Eso es pensar que, no sé, que las cosas deberían simplemente cambiar porque es que yo soy Juan Carlos, un ascendente en Leo, entonces todos tendrían que regir al lado del rey. Eso es lo más narcisista posible, de creer que todo tendría que cambiar para que yo sea feliz, ¿sí? Y no hacerme cargo de mí mismo. Em, Esta luna nueva es una luna realista, concreta, una luna en Tauro. Es una luna que además con Venus regente al lado de Saturno pone en evidencia los hechos. Esto es lo que hay. Esta es tu pareja, estas son tus finanzas, estos son tus recursos, estos son tus valores. Eh, y entonces, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Te vas a quedar en lo que te hace falta o más bien vas a empezar a valorar lo que sí tienes? Una luna nueva para reconocer lo que sí hay y trabajar frente a ese 50% que tenemos, donde sí tenemos control y poder, hacia adentro, no hacia afuera. Eh, por lo tanto, puede ser una luna nueva muy próspera, generadora de futuro, en la medida en que yo asuma la responsabilidad de lo que sí soy. Eh, Saturno, como les decía, es el símbolo del el protector. Por eso Saturno nos da, donde está un Saturno muy fuerte, nos da miedo a hacer cosas, porque nos protegemos. El miedo es un protector. Eh, entonces,
podemos terminar negando la vida. O sea, en la mitología griega, Saturno se comía a los hijos, ¿sí? Cada vez que tenía un hijo, se lo comía, se lo tragaba. ¿Por qué razón? Porque como él castró a su padre Urano, él creía que algo así le podía pasar. Entonces, eso es la protección. Me protejo para no perder el status quo. Me protejo para que no me derroque, dice Saturno. ¿Sí? Entonces, donde está Saturno es lo que hemos logrado conseguir hasta la fecha, lo protegemos. Yo no arriesgo nada. Entonces, ahí sí como dicen, el que no arriesga un huevo no gana un pollo. Pues, Saturno, un Saturno muy fuerte, no arriesga un huevo. No, porque es mi huevito. Y pues cuando lo va a ver se le dañó el huevito. Saturno, como tal, entonces, puede ser temeroso, frenado, riesgoso, no quiero, no hago. La palabra favorita de Saturno puede ser no. Por eso se come a los hijos. ¿Qué es comerse a los hijos? En la mitología griega es comer a los hijos que tiene con Rea, con su esposa. ¿Y qué significa eso? Eh, pues cada vez que tenemos una iniciativa, un nuevo proyecto, ay, ¿por qué no creamos esta empresa? Ay, ¿por qué no hacemos un video de tal cosa? ¿Por qué no hacemos un curso de tal otra? Inmediatamente Saturno dice, no, no, porque usted va a desperdiciar unos recursos, de pronto se pierde por allá. Además, a usted quisiera ir a buscar lo que no se le ha perdido. Saturno se come a los hijos, es decir, cada vez que eso es Saturno. Pero es entender también que eso es algo que nos protege. Si no fuera por eso, no podríamos, digamos, tener, no sé, una consecución de las cosas. Si siempre fuéramos tan aventados, tan locos, tan tirados al mundo, siempre, pues, no logramos construir, consolidar. Entonces, la importancia de Saturno es que genera unas barreras y unos límites que en un momento dado se convierten en cárceles. Y necesitamos saber cuándo ya es una cárcel para abrir esos muros y volver a salir. Pues todo esto es lo que pone en evidencia Venus, el regente de la luna nueva. Está diciendo, miro mis miedos, miro mis angustias, miro lo que me trago por no perder el status quo. ¿Sí? Y al observarlo y al tenerlo en presencia, lo puedo definir como una cárcel donde me aísla o como una protección muy buena. ¿Sí? O las dos. Pero en un momento dado digo, necesito hacer una ventana en este muro. Bueno, sí, somos vulnerables si hacemos esa ventana, claro, pero si no hacemos la ventana no entra el sol, no entra la vida. ¿M? Eh, entonces Venus al estar allí entre el misterio, Neptuno y Saturno, terminando ciclo, el fin de los tiempos, Saturno en Pisces, ¿sí? Eh, pues es como si me diera cuenta hasta cuándo voy a seguir con estos miedos, con estos temores, por un lado. ¿Sí? Por otro lado, valoro estos miedos y estos temores porque me han permitido construir una vida, pero ya necesitan unas ventanas. Necesito quitar estos barrotes, necesito ampliar los horizontes. Eh, es una belleza de luna nueva porque me pone en contacto real con las cosas. También un Saturno en Piscis me pone en contacto con la tristeza, con la desilusión, con la desmitificación. Y entonces es como, ay, no, qué peligro, yo no quiero estar triste. Sí. Entonces metámonos alcohol, alucinógenos, cualquier tipo de cosas para no estar tristes. Metámonos en oración fuerte también para no estar tristes. Cuando en realidad es importantísimo contactar con la tristeza, porque me baja de ese narcisismo de creer que todos deberían portarse de una forma, que todos deberían hacer la vida de cierta manera, de ese control. Y puedo empezar a tener una mejor relación en donde respeto la posición del otro, incluso la posición del destino mismo. La respeto profundamente y encuentro que la vida sabe más de lo que yo creía controlar y saber.
y humildemente me entrego a ello. Entonces la tristeza es una de las emociones más importantes, tristeza, depresión, porque se me cae una idealización, una ensoñación y empiezo a hacer una realización y empiezo a hacer una valoración. Entonces todo esto es lo que viene a ser una luna nueva en Tauro, valorar, poner en evidencia cosas y además esta lunación lo que está haciendo es allanando el camino del nuevo ciclo de Saturno que próximamente entra en el signo de Aries. Bueno, muy bien. Estas son las generalidades. eh, un- un- una síntesis de la generalidad y ya para tomar unas notas claves para mirarlo signo a signo es, pensemos en el pronombre posesivo del mi, mis hijos, mi pareja, y cambiémoslo por el tema de la relación que tengo con. No son mis hijos, tengo una relación con mis hijos. No es que ellos tengan que portarse y comportarse según lo que yo quisiera. Lo mismo con el destino. Y en una relación es el 100%, en una relación hay un 50% del cual no tengo control ni poder y hay otro 50% del que tengo todo el control y el poder. Entonces voy a trabajar sobre mi 50%, así este otro 50% no dé una resonancia. Pero cuando yo trabajo sobre mi 50%, empiezo a danzar con el destino y empiezo a danzar con mis relaciones de tal forma que se terminan acompasando y yo me acompaso también con ellas. ¿Sí? Pero no es creer que tengo el control de mi destino, que es falso. Tengo el control de un planeta, eso es falso. Tengo el control de una persona, menos. No tenemos control de nadie. Tenemos solamente control de nuestro 50%. Entonces lo que viene a trabajar esa posesión taurina, que esta luna nueva es ese control. Esa es la síntesis de las notas claves que vamos a trabajar signo a signo. Muy bien. Ahora les voy a mostrar en pantalla la luna nueva del 27 de abril a la hora que se hace en Greenwich Meridian Time, o sea, a las 19:31:09. Y esta carta natal está hecha con longitud y latitud 00. Observen, a diferencia del esquema anterior, que esta ya tiene casas, ¿de acuerdo? Porque esto ya está hecho en una posición de la Tierra. Entonces, esta es una luna nueva que cae en casa 6 a nivel global, a nivel mundial, no a nivel de un país específico, sino a nivel mundial, porque está hecha en longitud 00 y latitud 00, lo cual, desde la interpretación, lo que muestra es cómo vamos, la semilla que se está plantando, más bien, la semilla que se está plantando, tiene que ver con unos recursos, Tauro, que me permiten generar unos hábitos que me permiten empoderarme y ser dueño de mí mismo. Casa 6. ¿Ven? La interpretación es bonita de la astrología. Es unir casa 6, hábitos, dueño de sí mismo, ser virginal, casa 6, ¿sí? Con los recursos taurinos en una luna nueva que es una semilla. Entonces, ¿cómo unes todo eso? Empiezas a sacar tu pincel de artista astrológico y unes esas palabras claves. Ahora, eso lo vamos a unir con lo que les estaba contando de que Venus está, el regente de la luna nueva, conjunción con Saturno, valorando el destino, nodo norte, valorando el autocuidado, Saturno, y poniendo en evidencia que es una relación que tengo con el destino y que las personas no me pertenecen, sino que tengo una relación con. Listo. Ahora sí vamos a pasar entonces a mirar para cada uno de los 12 signos zodiacales.
y vamos a iniciar por el signo de Aries. Pero antes voy a tomar agua. Bueno, ¿cómo hacemos este tema de que los astrólogos empezamos a hablar de un signo zodiacal? ¿Sí? Entonces empieza a hacer, ay, pero es que yo soy Virgo, pero es que Tauro no lo tengo ahí donde dice él, porque mi casa es distinta y no sé qué. Bueno, vamos a aclarar esto. Lo que sucede es que los astrólogos, para poder hacer un análisis del cielo, lo que hacemos es un corte del cielo y lo ponemos en nuestro microscopio llamado radix, carta natal, mandala. ¿Sí? Entonces, si yo quiero entender cómo le va a ir a Aries en este momento con esta luna nueva, pues lo que hago es que pongo el signo de Aries en el radix en casa uno para entender las generalidades de Aries y para ahí sí después decir velas rojas, ¿sí? Y decir flores rojas para Aries en esta luna nueva. ¿Sí? Pero entonces para llegar a eso, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? ¿Cómo le hacemos? Pues lo que hacemos es que ponemos al signo de Aries ascendiendo, ¿sí? Para que el radix me muestre en general para los Aries, es decir, si eres un sol en Aries, una luna en Aries, si tienes un estelium en Aries, o incluso si no sabes tu carta natal, pero te identificas con todo lo que tiene que ver con Aries, con esa primavera, con esos inicios, con esos arranques, consideras que eres el número uno en muchas cosas, el primero, el héroe, el que quiere siempre ganar algo, ¿sí? Bueno, pues entonces la interpretación de Aries es para ti. Ahora bien, tú ya eres estudioso de astrología y tienes tu carta natal impresa y todo este tema, pues simplemente fíjate en dónde cabe el grado 7 de Tauro y eso también te va a servir cuando digo yo, voy a hacer la representación para Aries o si la luna nueva cae en la casa 2. ¿Ves? Ahí ya tú dices, esto me va a servir también si soy Sol en Aries o si tengo, o si conozco mi radix, mi carta natal, y sé que el grado 7 de Tauro me cae en la casa 2. No. O si tengo ascendente en Aries. ¿M? Bien, esta era como una antesala porque pues, siempre me preguntan, pero ¿cómo así? ¿Qué significa eso? Esto. Entonces, arrancamos ahora sí para los 12 signos del zodiaco. Para Aries, el, la luna nueva en casa 2 está poniendo en evidencia los recursos y los valores. Entonces, esta es una luna nueva en donde Aries está haciendo un cambio de vida importantísimo y por eso es muy importante ver cuáles son los recursos con los que cuenta. Eh, Aries recién tiene la visita de Neptuno, que entró el 30 de marzo a su signo, pues va a retrogradar, claro, pero a Aries le está preguntando la vida sobre sus sentimientos, sobre sus emociones, sobre sus conexiones con el alma, sus conexiones con los sueños, con el mundo invisible. Aries es un guerrero con todos los hechos, con lo que hay. Para Aries no hay reto invencible. Él lo puede todo si lo ve, si sabe quién es su enemigo, si sabe contra quién lucha. Pero lo peor que le puede pasar a un Aries es ponerlo a luchar con lo invisible, con emociones, con cosas poco claras, con personas difusas, con no saber cuál es su enemigo, ¿sí? Y eso es el reto a lo que a lo que lo está enfrentando Neptuno ingresando en Aries. Lo está enfrentando al reto de debes ponerle atención a tus sentimientos, a tus emociones. Y al ponerle atención a eso, pues Aries está un poco loco. Por eso, esta luna nueva para Aries
Es como poner en evidencia con qué recursos cuentas para empezar un viaje en alta mar, en el alta mar del inconsciente colectivo. ¿Sí? Y para ello, lo primero que le propone a Aries es, recuerda que tú no tienes control sobre las personas. Tú puedes controlar lo que tienes, tus recursos, tus habilidades, pero la vida te está en este momento invitando a surfear con un Neptuno entrando en casa uno, con la relación que puedes tener con el destino y con los otros. No te quedes obsesivamente tratando de tener el control. Bueno, acá lo dejé escrito ya para Aries o si esta lunación te cae en casa 2. Esa fue el análisis. Ahí era donde entraba Rafa a decir sus bellas interpretaciones astrológicas, pero de aspectos y demás, ¿no? Em, Ahora pasemos a el signo de Tauro. Entonces, observen lo que estoy haciendo acá. Lo que estoy haciendo es, el ascendente cambia cada 2 horas. Entonces yo lo que hago es mover 2 horas hacia adelante para mirar dónde queda el grado 7 de Tauro, donde se hace la luna nueva, y para poder interpretar al signo de Tauro. Bien. Para Tauro, la luna nueva en Tauro, para Tauro, es poner en evidencia, ellos son los Tauro, los que vienen en este momento a dar una pauta, una expresión de los valores y los recursos. Querido Tauro, si siempre estás en la negación de tu vida, siempre estás en la crítica, buscando lo que no, es decir, siempre en la falta. Me hace falta tener más, me hace falta mejores trabajos, mejores relaciones, mejores todo, y siempre estás allí en la falta, pues estás dejando de cosechar y disfrutar lo que realmente sí tienes. Entonces, esta luna nueva es como si pusiera foco de luz en poder hacer un proceso de admitir, reconocer lo que sí tengo y empezar a trabajar con ello. Si disfrutas lo que hay, cada vez hay más. En cambio, si siempre estás pensando en todo lo que te falta, estás vacío, porque no logras ver lo que sí tienes. Y al estar vacío, no tienes ni qué compartir ni qué recibir. Entonces, ¿cómo trabajas con falta? ¿Sí? Al contrario, cuando tú reconoces el trabajo que has hecho, las relaciones que tienes, los recursos con los que cuentas, con ello puedes llegar a hacer florecer muchas más cosas. Recuerda siempre que tenemos es una relación con el destino y con la vida, no somos poseedores de nada. Por más de que tengas un título de que eres una mamá, un papá y que te consideres dueño de tu familia y de tus hijos, tú no eres dueño de nadie ni de nada. Simplemente tienes una relación con tu familia. Aprende a respetar las posiciones de los otros y a no querer tener el control y el poder con los otros. Si logras hacer ese camino, pues entonces es en este momento la evidencia que se pone frente a ti puede ser preciosa cuando logras quitarte de la mente lo que debería estar haciendo todo el mundo y más bien empiezas a valorar lo que te aporta la relación que tienes con cada una de las personas que te rodea. Bien, eso era para Tauro o si la lunación te cae en casa uno. Vámonos ahora para Géminis. Para Géminis o si la lunación te cae en casa 12,
Resulta que Géminis, desde mayo del año pasado, con la visita de Júpiter, es como si ha tenido una expansión en sus idealizaciones de vida, en sus proyectos de vida. Y esa idealización llega muchas veces a generar un gran sufrimiento e impacto, porque la realidad es muy distinto a lo que sueño e imagino. Esta lunación es una gran oportunidad para hacer una redención de esas visiones de vida incumplibles, en donde si me he puesto tantas visiones de vida incumplibles, lo que busco es infantilizarme para no tomar responsabilidad en los hechos. Entonces, esta lunación para Géminis es una redención de esos procesos porque puedo darme cuenta lo que sí hay y no lo que no tengo. Y al darme cuenta lo que sí hay, puedo llegar a hacer una reconstrucción valiosa. Esta luna nueva pone en evidencia el, grupos de amigos, de colaboraciones, de interacciones que me pueden llevar a abrir procesos que no había pensado que sería capaz de abrir. Eh, Esto también está poniendo en evidencia a este Saturno, que está próximo a entrar para Géminis a su casa 11, y es algo así como eh, si en la medida en que sienta que el tiempo es su aliado, que esperar las cosas llevan a que los frutos sean mejores, puede llevar a que la frustración sea menos dramática y menos dolorosa. Si yo puedo ver que esas dificultades y esas limitaciones que aparecen en mi vida son la invitación a reconocer que no soy el dueño del mundo ni el centro del universo, sino a reconocer que de mi parte ya he puesto y he hecho lo que he logrado, pero que lo que viene del entorno tiene su ritmo y empiezo a admitir y a aceptar eso del entorno, puedo hacer una mejor danza que si simplemente me empeño tercamente en cómo deberían hacerse las cosas, cómo debería proyectarse el sueño. Eso para Géminis puede llegar a ser tan doloroso que puedo frustrarme e incluso puedo enfermar para tratar de salirme con la mía. Pero este es un momento en donde apreciar la relación que tengo con el destino y con mi entorno puede llegar a ser súper constructiva. Si no me pongo en la obsesión de querer controlar el destino, sino acepto la vida en el formato que viene y entrego lo que sí puedo controlar y virar desde mí, ese 50% que les hablaba. Bueno, ay, te digo que estoy llegando a punto de cansancio y necesito tomarme un airecito. Me falta mi Rafa querido. Vamos, a- vamos a, vamos a hacer algo para cambiar la dinámica y así tener nuevamente energía. Les voy a proponer hacer un ejercicio que lo pueden hacer en casa. Claro, si están solos ahí, se van a volver locos las personas que lo están viendo al lado. Es un ejercicio que normalmente hago en mis cursos cada vez que llego a un punto de cansancio de lo que se está hablando. Y es un ejercicio que busca hacer un anclaje de lo recogido hasta ahora, tomar oxígeno e ir a lo que nos queda faltando. Y entonces nos vamos a poner de pie para destensionar músculos y demás. Vamos a, vamos a ponernos de pie y a estirarnos como
como como se estiran nuestras bellas mascotas, que, que además de estirarse después se mueven así como, como que se resetean, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer eso, vamos a estirarnos hacia adelante, hacia atrás, ¿sí? Vamos a, a estirar lo más que podamos y ahora vamos a escanear todos nuestros cuerpos, ¿no? Vamos a ir bajando, poner nuestras manos así. Vamos a ir bajando de arriba hacia abajo, escaneando todos nuestros vehículos que habitamos, ¿sí? Entendiendo que somos un cuerpo físico, ¿sí? Gracias a ese cuerpo físico tenemos un anclaje, pero tenemos además como un guante que nos rodea, que es un cuerpo vital, donde están todos estos nadis, chakras y demás. Y tenemos además un cuerpo emocional, que es como un huevito que nos rodea, y tenemos además un cuerpo mental, que es como una nubecita. Y todos esos cuerpos están anclados en este esqueleto, en estos músculos, en estos chakras, los cuales entonces escaneo de arriba hacia abajo, tomo una respiración y escaneo y me doy cuenta que existe este anclaje en mí, que gracias a este anclaje me puedo concentrar. Y una vez más, bajamos, vamos bajando, escaneando. Y ahora vamos a ir uniendo las dos manos que llegan hasta abajo y vamos a dejar una mano abajo, mirando hacia abajo, más abajo posible, y la otra mano la vamos a empezar a subir por todo nuestro centro, como por todos nuestros chakras, subiendo, 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 para dejar una mano bien arriba y otra mano bien abajo. Y aquí vamos a pensar que somos, como seres humanos, puentes entre el cielo y la tierra. Y, y cómo una mano está conectada con lo más terrestre, lo más lunar, otra mano está conectada con lo más solar. Y ahora vamos a bajar la que está arriba y vamos a subir la que está abajo, que se encuentran en el corazón. Y nuevamente hacemos lo mismo, una mano para arriba y otra para abajo. Y nos damos cuenta de que somos puentes entre el cielo y la tierra a través de nuestra imaginación, nuestro verbo, nuestra palabra, nuestros sentires, nuestros pensamientos. Ahora subimos una mano y bajamos la otra y se unen en el corazón. Y en el corazón van a aletear, símbolo del sístole y el diástole que hace nuestro corazón. Y sentimos como el centro de nuestro corazón hace que todo el anclaje que somos aquí en la tierra podamos ser expresión viva del cosmos y de la vida que nos rodea. Una vez hecho esto, vamos a levantar las manos y vamos a imaginar que estamos en un huevo dentro, centro, en el centro de este huevo, y el huevo es luminoso, muy luminoso alrededor. Y ahora vamos a imaginar que el huevo se cierra con una espada, la cual empuñamos y anclamos con ganas en el centro de la tierra, aquí donde estamos presentes, en presencia. Vamos una respiración. Este es el ejercicio que les recomiendo cuando, de pronto antes de hacer consulta, para que se puedan anclar, estar más en presencia. Entonces, ahora sí, después de que nos volamos en Géminis, ya en presencia, nos vamos para el signo de Cáncer. Vamos de nuevo por acá. Una pausa. Esta era una pausa importante para continuar. Bueno,
Sigamos con el signo de Cáncer, que es donde finaliza e inicia el zodiaco. Cáncer es la casa 4. Normalmente, Cáncer es la medianoche. Tenemos el micrófono. ¿Por qué les digo que Cáncer es la medianoche y la casa 4? Cuando lo vemos en el mandala en reposo, voy a poner acá de nuevo el mandala en reposo, observemos cómo en un zodiaco natural o radix en reposo, mandala en reposo, todos esos nombres se utilizan, el signo de Cáncer es el signo que está abajo de la carta natal. Saquemos el lapicito y lo ponemos, lo planteamos aquí, ¿sí? Está aquí abajo, ese es el signo de Cáncer. En un zodiaco natural, es decir, Aries en casa 1, Cáncer es casa 4. Entonces, si esto es el horizonte, esto es el mediodía, un sol de mediodía, ¿sí? Este es el amanecer, acá es donde amanece, y este es el atardecer, acá es donde atardece, ¿sí? Pues aquí donde está Cáncer es la medianoche, sol de medianoche, donde los antiguos egipcios decían que ahí em, el escarabajo pelotero llevaba el sol y ahí tenía una gran pelea con el dios de las noches, Anubis, y después al día siguiente nacía. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, Cáncer es el signo donde se termina, se termina un ciclo e inicia otro, la medianoche. Por eso Cáncer, eh, los signos de Cáncer, cuando tenemos planetas en Cáncer, ascendente en Cáncer, o mucho énfasis en la luna también, somos personas que tienen una conexión con lo oculto, con lo invisible, porque es el sol de medianoche. Entonces, ¿dónde ilumina el sol de medianoche? Donde no se ve, en el interior de la vida, en, adentro, en el alma. ¿Sí? Por eso los cánceres tienen conexión con la historia, con la vida, con el pasado, con lo ancestral, con las emociones, con lo invisible. Y por eso, pues, son personas que pueden terminar nutriendo la vida. Entonces, el signo de Cáncer es muy importante en las lunas nuevas y en las lunas llenas, porque el regente de Cáncer es la luna. Y la luna, al unirse con el sol, es que genera la luna nueva, genera la nueva semilla, pone en evidencia consciente e inconsciente al signo de Tauro. En este caso, para Cáncer, se activa la casa 11, la casa de los sueños, de las posibilidades, del futuro. eh, y lo activa con el regente haciendo una conjunción con Saturno y con el nodo. Entonces es algo así como para Cáncer poner en evidencia que lo que soy, lo que traigo, mi pasado y mi vida, lo que hay, me puede llegar a permitir y dar una plataforma de salto a futuro, la vida. Y, y Cáncer con una luna nueva en casa 11, los consejos que vienen de amigos y de gente que sintoniza con mis ideales, con los ideales de Cáncer y demás, es gente que le puede traer un valor y un recurso enorme, que le puede llevar a dar un empujón de vida. Entonces, yo diría que Cáncer en este momento necesita estar muy atento de, de las invitaciones que le hagan para ir a estar con un grupo de personas, porque allí van a surgir unas ideas muy importantes y muy bellas, en donde puedo reconocer el trabajo y los recursos que he estado elaborando internamente y que ahora empiezan a cobrar sentido y empiezan a cobrar norte. ¿Para qué es que he estado trabajando todo esto?
y sobre todo en cáncer, que es tan posesivo, sí, con respecto a las relaciones, todo esto que hablé de la introducción y demás, de que las personas no me pertenecen, de que yo tengo es una relación con, ¿sí? Entonces, ojo cáncer, sí, eh, necesitas empezar a reconocer que tus hijos no son tus hijos, son hijos de la vida, ¿sí? Y tienes una relación con ellos. Entonces, de esa manera empiezas a respetar su 50% y a trabajar en tu 50% para crear mejores relaciones. Bien, vámonos con eh, Leo. Entonces, para el signo de Leo, esta lunación tiene que ver con la visibilidad eh, de un trabajo que se ha venido trabajando durante mucho tiempo. O sea, que haya una lunación en casa 10 para Leo significa ya tiempo, un tiempo de cosecha. ¿Y qué voy a hacer con esta cosecha? ¿Cómo planto nuevas cosas? ¿Cómo me hace evidente que he venido haciendo un trabajo dedicado, consagrado, como lo hace siempre Leo, una entrega desmedida incluso, porque Leo tiene un gran corazón y en esa entrega, si no me doy cuenta que lo que tengo alrededor son relaciones, sino que quiero poseer aquellas cosas que he conquistado hasta este momento. Quiero poseer mi trabajo, mis relaciones, mi pareja, mis hijos y quiero tener control sobre todo ello, pues eso termina muy mal. Entonces puede terminar en desilusiones, desmitificaciones, descorazonamiento. Entonces Leo dice, pero si yo todo lo que entrego lo entrego con tanto amor, ¿por qué me pagan así? ¿Por qué me...? Sí, cuando en realidad no es que nadie te pague mal, ni mucho menos, sino que consideras que las otras personas son una posesión tuya y eso es falso. ¿Sí? Sobre todo, como esta lunación puede dar con un Marte ahí en Aries en oposición con Plutón, esto puede llegar a ser muy radical, sentirme tan herido, porque las personas y las cosas deberían portarse de mejor manera conmigo, que puedo entrar a cobrar venganza con alguien que no necesitaba de nada de eso, ¿sí? Em, Recuerda, querido Leo, que no eres dueño de nadie, ni de nada, ni siquiera de una filosofía de vida. Todo es prestado y en la medida en que más bien tengas relaciones con el destino, con las filosofías, con las visiones de vida y demás, puedes llegar a hacer más de tu programa y de la cosecha que estás recogiendo en este momento, algo bello para ofrecer, para dar, para entregar. Recuerda que la principal forma de recibir mucho de la vida es cuando primero das. Y una lunación en medio cielo de Tauro, de casa 10, eh, lo que representa es reconoce tus valores y tus recursos y da de ellos, da entrega. Y ahí en ese momento eh, generas esta interconexión y esta interrelación con el destino y con los otros. Y esto también puede significar como recibe el reconocimiento que te quieran dar frente a algo, porque a través de recibir ese reconocimiento también puedes ser un nuevo ejemplo y constructor de nuevos mundos. Bueno, vámonos entonces para el signo de Virgo. Para Virgo es una lunación que está invitando a salir de zonas de confort.
Em, que te caiga una lunación en casa 9 es la activación de em, abrirse hacia nuevos mundos, hacia unas visiones diferentes y tener el coraje suficiente para reconocer que el mundo que tenías construido hasta este momento se quedó corto y que requiere ampliar los horizontes. Pero para ampliar esos horizontes necesito del reconocimiento de lo que sí hay, de lo que existe. Esos son tus recursos con los que vas a generar un viaje hacia lo desconocido. Esta puede ser una luna nueva que te permita valorar algo que has venido estudiando, trabajando, viviendo y que ahora cobra fuerza y que ahora te da un sentido. Em, También es poder reconocer la relación que puedes llegar a tener con tus estudios y con filosofías de vida. Eh, sí, tú puedes aprender, mecanizar, memorizar muchas cosas, ¿m? Pero solo hasta que permites la relación con esa filosofía, es decir, cuando sueltas el control de lo aprendido, es que brota y da su verdadera sustancia y su verdadera esencia. Mientras las cosas estén solamente controladas, mecanizadas, puestas en el cuadro en Excel y de todo, no dan los aromas, no dan la sustancia. Entonces, en este caso para Virgo es como, ya hiciste, ya aprendiste, ya estudiaste, suéltalo y deja que las cosas más bien te empiecen a responder. Eh, ¿Mm? Bueno, y es que esto, como esta lunación cae con el nodo norte que está en Piscis, signo contrario a Virgo, de alguna manera le está pidiendo a Virgo como fluye con el caos. Si tú esperas simplemente tener el control de absolutamente el 100% de toda tu relación con el destino, con tu pareja, con tus hijos y demás, eh, nunca te vas a sorprender por nada. Eh, Nunca le vas a encontrar el sabor, la verdadera sustancia que estaba implícita en eso que querías entender. Entonces, con una lunación en casa 9 y allí con conjunción al nodo norte en Piscis, está diciendo como suéltate. eh, hasta donde puedes y de ahí en adelante ya no es tu responsabilidad. Suéltalo y déjalo que eso que llega de la afuera, que no tienes el control, te sorprenda. Pero para sorprenderte necesitas abrirte a la posibilidad de la sorpresa. Recuerda, querido Virgo, ¿quieres tener la razón o quieres ser feliz? Cuando queremos tener la razón, tenemos que tener el control de todo y de todos. Y yo puedo entrar con un preconcepto a ver cualquier cosa, con un preconcepto filosófico o de visión de vida, y lo único que voy a hacer es tratar de darme la razón y de justificar todo eso y no de dejarme sorprender. Este es un momento de dejar el valor real, valor Tauro, está en la sorpresa que me produce lo que me viene desde afuera donde no tengo el control. Déjate sorprender de las cosas que se salen del contexto normal. Bien, vámonos para Libra. Entonces, una lunación en casa 8 para Libra es un momento de hacer transformación y metamorfosis en las cosas que hasta ahora me han estado dando seguridad y confort. Entonces es poder apreciar la vida como está y hacer una regeneración de eso. ¿Cómo hago esa regeneración? Cuando yo valoro
lo que tengo, me doy el permiso de disfrutarlo más. Y cuando hago ese proceso, entonces hago una regeneración en mí, porque a veces creemos que los cambios deben venir de afuera. Si me cambio del apartamento, de ciudad, de cultura, entonces ahí sí mi vida va a ser distinto. Pero el verdadero cambio, y esto es una luna nueva en casa 8, el verdadero cambio parte cuando yo reconozco lo que sí tengo. Y al reconocerlo, empiezo a mantener una relación con ello, una relación con mi destino, con mis cosas, con las personas que me rodean y no un control con todo ello. Recordemos que la diferencia entre cuando digo mi pareja a cuando digo la relación de pareja. Acá es donde más en Libra se pone en evidencia ese proceso. Con una casa 8, la casa 8 es donde tomamos posesión frente a algo. eh, Capturamos ese eje 2-8. eh, y realmente, pues, la relación del otro no es mía, no me pertenece. La relación viene también es a modificarme, a transformarme con su forma de hacer las cosas, que es distinta a la mía, con su forma de ver las cosas. Entonces, es poner en evidencia todo este tema relacional y empezar a hacer una transformación, una renovación interna. Para Libra. Bueno, muy bien. Vámonos para Escorpio. Una luna nueva en Escorpio. Se pone en evidencia los socios, el cónyuge, la interconexión que tengo con personas que me aportan. Y al poner en evidencia, mm, pues es el entrar a ser equipo con el otro. Te veo, veo lo que me aportas. Es muy distinto cuando considero que mi pareja debería portarse de cierta forma, entonces no te veo. Lo único que siento es desilusión porque no te comportas como yo quisiera, porque cosifiqué al otro. ¿Sí? Entonces poner una luna nueva en casa 7 es genero la semilla para empezarte a ver, para escucharte. Entiendo lo que me dices desde tu punto de vista y me nutre profundamente. Lo integro en mi vida. Me dejo permear por tu visión. Y al permearme de tu visión, construimos juntos. De lo contrario, lo que sucede es que puedo creer que tengo el control y el poder del otro, y entonces, con esta lunación con Venus-Saturno, me desilusiono porque nunca vas a llegar a cumplir mi expectativa, las expectativas que he soñado piscianas. Y al desilusionarme, entonces, em, creo que como que me deshonras. Sí. Em, Eres desleal a lo que yo había siempre creído de ti, cuando en realidad no es que sea desleal ni nada, es que es un ser humano diferente que puede hacer lo que se le dé la gana, como lo haces tú mismo, y no tiene por qué subordinarse a. Entonces, si estás en un proceso de desilusión o en un proceso de celos y posesividad frente al otro, piensa que el otro no te pertenece. Más, si estás en celos y posesividad, esto sucede por creer que la otra persona es como si fuera una prolongación de ti. Una luna nueva en casa 7 es desarrollar una semilla para, para la identidad del otro, para reconocer la belleza de lo que el otro me aporta y no de lo que debería ser.
Bien, pasamos a Sagitario. Para Sagitario o casa 6, que es prácticamente la lunación a nivel mundial. Eh, para Sagitario es como poner en evidencia las rutinas, los hábitos que estoy haciendo cotidiano y que hago por omisión, y al ponerlos en evidencia puedo hacer unas reformas en mi nutrición, en mi alimentación, en aquello que simplemente hago por hacer, y empezarlo más bien a reconocer y a valorar. Y cuando lo reconozco y lo valoro, puedo llegar a hacer un cambio, no porque me toca o no porque es la norma, sino porque lo elijo hacer. Y cuando elijo, me vuelvo adulto y dueño de mí mismo. Entonces, esto es algo así como unos hábitos responsables que puede llegar a empezar a elegir Sagitario para volverse más dueño de sí mismo. Eh, Entonces, pongamos el tema de lo relacional aquí, de nuevo con Sagitario. ¿Cómo me relaciono con mis rutinas y mi día a día? Normalmente Sagitario se está quejando de que le toca. Me toca hacer esto, me toca hacer aquello. Sí. Y si en este momento empezamos más bien a valorar que lo que supuestamente me toca es lo que elijo hacer por tener este status quo, esta capacidad económica, estos recursos, esta forma de hacer la vida, me voy a dar cuenta como Sagitario que gracias a esas rutinas, a esos hábitos, a esos trabajos que aparentemente son engorrosos, puedo tener la vida que me gusta. Entonces, en lugar de pensar en me toca, empezar a pensar cómo lo elijo, por un lado. Y por otro lado, querido Sagitario, que como Zeus siempre se quejaba de que Hera lo estaba celando y no lo dejaba hacer muchas cosas, asimismo Sagitario se está quejando constantemente de que por ese trabajo no puedo ser más creativo y no puedo escribir ese libro, por ese trabajo no puedo viajar, por esos hijos no puedo salir corriendo a viajar y a explorar el mundo. Sí. O por estas obligaciones y estas responsabilidades no puedo ser astrólogo y puedo, ¿sí? Es todo lo contrario, querido Sagitario. Gracias a que tienes todos esos frenos de responsabilidad, es que eres suficientemente creativo y te las ingenias para sacar el tiempo extra, y ahí en ese pequeño tiempo que sacas, puedes ser más creativo que si tuvieras toda la semana entera para escribir el libro. Y en verdad, haz una prueba. Quítate una semana todas las responsabilidades y di, voy a escribir este libro ahora sí. Y vas a ver que no escribes ni una página. Mientras que si estás bien atareado y no tienes tiempo, vas a ver que puedes llegar a sacar esos 5 minutos, y esa página que escribes en esos 5 minutos va a ser mucho más nutricia que si hubieras tenido todo el tiempo del mundo. Entonces, todo esto es lo que se pone en evidencia con una lunación en casa 6 para Sagitario. Vámonos entonces para Capricornio. Querido Capricornio, esta lunación te cae en casa 5 y Capricornio, entonces, pone en evidencia em, decirlo, tener un resplandor, irradiar, esa era la palabra que estaba buscando, irradiar aquellas cosas que he venido construyendo paso a paso, con método y estrategia. Observa cómo esta lunación te hace conjunción al regente de tu signo, que es Saturno. Entonces es poder tener momentos de apreciación de lo que se ha construido y cómo estás en un momento donde estás haciendo transición, transformación. Tu regente está saliendo de 3 años, Saturno, de estar anegado por una serie de emociones.
de sentimientos, y ahora está que se activa el coraje y la lucha para lo nuevo. Y es como si esta luna nueva pusiera en evidencia los recursos con los que cuentas, lo estudiado, lo vivido, y esos recursos te hacen irradiar una fuerza única, que no es una fuerza de fachada, es una fuerza que está en el alma, porque es de trabajo, de hechos que se han hecho paso a paso, de construcciones. Entonces, viene una época con un Saturno entrando en tu ascendente, perdón, un Saturno entrando en Aries, viene una época como de dar a luz eh, a tu trabajo personal, a todas esas noches dedicadas a algo, a todo ese detalle con el que le has puesto a la vida. Es como si ahora viene el proceso no sé, de sacar la espada y decir, aquí estoy, que Dios me ayude y ya tengo con qué estar aquí. Sí. Entonces, Capricornio viene una época muy bonita y esta lunación es como poner en evidencia esos procesos, poder mirar que se está cerrando un gran ciclo y que se está abriendo otro. Es esa Venus regente entre Saturno y Neptuno hacia adelante. Entonces, Capricornio es una lunación muy bonita. Muy bien, vámonos para Acuario. Para Acuario, esta lunación es como si, o para la gente que le cae la lunación en casa 4, es una lunación para hacer la semilla de unos cierres de procesos, darme cuenta que cumplió ya su fecha de caducidad, valorar las cosas que se están cerrando en el pasado, cómo se hacen los mejores duelos. Los mejores duelos se hacen cuando doy agradecimiento a los procesos vividos. Entonces, esto está llamando la atención como de agradezco una serie de retos que, con los que me he identificado para aterrizar mis ideales, pero que ya cumplieron su objetivo y esta luna nueva me está mostrando las posibilidades de hacer un nuevo arranque, una nueva posibilidad de vida, de utilizar los recursos de lo que me dejó una anterior temporada para abrir hacia lo nuevo y lo diferente. Eh, Me pone en contacto con energías creativas. Esto también está hablando eh, de poner en evidencia aquellas cosas que me dan seguridad en mi vida y valorar esto que he venido construyendo para que me dé estos recursos que me dan seguridad y certezas. Que no hay nada cierto en esta vida, pero es como si Tauro en casa 4 dijera, uy, ya sé con lo que cuento y esto me ayuda a dar como una fortaleza para una nueva temporada, para entrar en un nuevo ciclo. Bien, y terminamos con el signo de Piscis. Qué bonita esta luna nueva para Piscis. Es una luna nueva que pone en evidencia la interconexión y la socialización y el intercambio con otros, con hermanos, con pares, con personas similares, con vecinos, con entornos. Y es como si el Piscis, el signo de Piscis, se convirtiera en un vocero del valor que tiene lo que se está viviendo o lo vivido. Es como si pudiera ser para sus hermanos una fuente de inspiración para el reconocimiento de los recursos con los que cada uno cuenta. Es como si Pisces con su sola presencia me, me ayudara a entender que lo que tengo y mi vida es valiosa. Esto lo digo es porque como está en casa 3 es un vocero de la luna nueva. Es el vocero, es el interlocutor.
Y como el regente de la luna nueva está en su signo, de alguna manera Piscis se convierte como en el periodista de la luna, ¿sí? En el que viene y nos cuenta la historia de qué va. ¿Y de qué va la luna? Pues de la relación que puedo yo tener con el destino, con la vida, con lo que me rodea, con lo que sí hay, y no de la posesividad que creo tener como un ser humano occidental, que creo tener el control y el poder de todo, mi destino y de mis cosas. Eso es falso. Piscis nos viene a recordar que solamente tenemos una relación con la vida, una relación con el destino. Y cuando yo logro ver esa relación, empiezo a valorar lo que el destino me trae. Entonces empiezo a valorar lo que se salió de control, lo que no se salió como de lo esperado. Y más bien veo en ello un recurso de contar. Entonces es como si Piscis fuera un espejo para ayudar a las personas que están alrededor a entender con qué cuentan, cuáles son sus valores y sus recursos. Muy bien, una ronda. Largo salió esto. Me hizo falta mi Rafa. El clásico de los jueves, que seguramente el próximo jueves sí ya estaremos con Rafa querido y que hoy no pudo acompañarnos, pero em, por respeto al espacio que tengo con él y a tantos años de trabajo, quise hacer este video solo. Me gusta más hacer videos en comunicación y en intercambio porque va realimentando. Pero ustedes han estado bellísimos con la realimentación que han estado haciendo por el chat. Muchas gracias. Y por bien sea los super tanks que han enviado. No saben cuánto les agradezco porque de eso estoy viviendo yo ya aquí en YouTube. Vivo de YouTube en este instante y de los cursos. Entonces, bien sea en TikTok que me han estado mandando diamantes o bien sea acá en YouTube eh, que nos enviaron también un super chat Artemis. Muchas gracias, Artemis. Bueno, 50 pesos mexicanos. Bien, muchas gracias. Y cualquier persona que quiera enviar un super thanks, un super gracias, bienvenidos todos los que quieran. Em, y bueno, esta es una luna nueva de valorar, Tauro. Valoro que ustedes estén en presencia con su tiempo y su disposición. Valoro tener las herramientas tecnológicas y la capacidad para hacer esta transmisión en vivo. Valoro la relación que tengo con ustedes, con lo que proyectan en mí y con lo que yo puedo entregar a través de este proceso. Creo que es un momento con esta luna nueva de preguntarnos qué valoro de las otras personas y de mí mismo, por un lado, ¿sí? Y por otro lado, que no soy dueño de ninguna relación alrededor, ni siquiera soy dueño de las células que habito. Todo es prestado. Entonces, como todo es prestado, más bien, ¿cómo tengo una relación con el destino? ¿Cómo tengo una relación con mi pareja, con mis hijos, con mi familia? Y de esa manera, la frustración baja, porque si yo empiezo a tener una relación con piezas, con destino, con personas, con todo lo que está alrededor, entendiendo que cada uno es un mundo, pues hay menos frustración a que si yo quiero dominar mi destino, dominar a mi pareja, dominar a mi mamá, dominar a mis hijos. Eso es falso, eso no se puede, eso es absurdo, ¿sí? Entonces, el principal punto para valorar es ver que estamos en una relación y ahí empezamos a valorar a los otros y también a valorar los recursos propios con los que contamos. Queridos, muchas gracias por estar acompañándome en estas 2 horas. Este video va a quedar con menú de tiempos y además vamos a generar los 12 videos, 13 videos, uno de generalidades y otros 12
y otros 12 de cada uno de los signos del zodiaco que los van a encontrar en las distintas redes. Gracias por acompañarme en este espacio de tiempo. Nos vemos el próximo jueves con Rafael Aragón y en estos días con más sorpresitas que ya veremos. Creo que mañana de pronto con Martín o si no con Irene Cano y el domingo seguramente con Javier Aragón. Muchas gracias por el tiempo.